Lo que yo les quiero contar ahora es, bueno, hay varias generalidades. El título del coloquio se llama Teoría de Transiciones de Fase Revisitada. Porque en realidad la teoría de transiciones de fase, desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico, es quizá una de las teorías más complicadas en general. La idea del coloquio es darles una idea general de las cosas, de los problemas principales, más o menos en qué consiste. Entonces, primero explicarles de qué se trata la teoría de transiciones de fase en general. Las cosas son simples en el sentido físico, porque todos sabemos que hay distintos estados de la materia, y para iguales elementos químicos, físicos, etc., generalmente se presentan en diferentes estados: el agua en forma gaseosa, líquida, etc. No es lo único. Obviamente los materiales suelen presentar comportamientos especiales bajo determinadas condiciones de temperatura, etc. Por ejemplo, la magnetización, la superconductividad, etc. Todo eso son llamados fenómenos críticos, son fenómenos inesperados que ocurren bajo condiciones inesperadas. Y lo que pretende hacer la física en el fondo y la matemática, la física matemática, es tratar de dar respuesta a este tipo de problemas. Ahora, la teoría de transiciones de fase no es una teoría exacta, no pretende, a pesar de que lo que estoy diciendo es muy arriesgado y va a salir en YouTube, no pretende dar cuenta cuantitativa exacta de los fenómenos, sino que su principal aporte es un aporte cualitativo. Prácticamente todos los fenómenos son muy complicados. Por ejemplo, el ferromagnetismo es un fenómeno muy complicado. Y los modelos más simples, que por ejemplo el modelo de Ising para un ferromagneto, es un modelo ideal. Es decir, trata de representar el comportamiento de un sistema ferromagnético de un metal. Pero en la práctica, cuando uno hace los cálculos, se da cuenta que para aplicarlo a un modelo objetivo es tremendamente complicado. Da cuenta, como les digo, de las situaciones cualitativas, pero no de las cuantitativas. Independiente de que uno pueda realizar experimentos y pueda encontrar valores de ciertos parámetros que son importantes desde el punto de vista de la física o de la matemática. ¿Okay? Entonces, poner en correlación los modelos matemáticos con la realidad física, con la realidad experimental, no es una cuestión simple ni una cuestión resuelta, sobre todo en esta área. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es, no les voy a contar toda la historia porque es muy larga, y además que viene del siglo XIX, pero les voy a mostrar algunos de los hitos más importantes. Y se los voy a mostrar con uno de los ejemplos más clásicos, que se llama el modelo de Ising de partículas en una red. Entonces, lo que uno tiene, uno quiere representar el comportamiento magnético de un sistema de espines. Un sistema de espines en una red, o la uno tiene una red y tiene un sistema de partículas dispuestas sobre la red en cada uno de estos puntitos. En R2, ya ni siquiera es R3. Hay una cierta región en el espacio que yo voy a llamar lambda. Lambda, que es ese cuadradito que está ahí, y el número de puntos que tiene esta red, bueno, eso es la cardinalidad de lambda. Y a eso lo voy a llamar así. O sea, es el número de puntitos. Cada uno de estos puntos es un sitio sobre la red que tiene asociada una variable, S sub i. Y S sub i puede tomar dos valores, 1 y menos 1. Y eso representa el spin de la partícula que está acá. Entonces, representativamente, S igual 1 podría significar que el spin apunta hacia allá. S igual menos 1 quiere decir que apunta hacia acá. ¿Qué? El spin no importa. Tiene dos estados posibles. S igual 1 y S igual menos 1. Y además tiene una gracia, que esta partícula que está acá interactúa solamente con los vecinos cercanos. Si está aquí, por ejemplo, interactúa con este y con este. O sea, interacciones de ese tipo. Bueno, y de esta manera tenemos una configuración en donde en realidad efectivamente se produce esta interacción entre el punto y el vecino, entre este spin que está acá y los spines que están dispuestos en los vecinos cercanos sobre la red. Ahí podemos decir que el paso de la red
D, no sé, o 1, o lo que ustedes quieran, o sea, es independiente. Pero es una cantidad discreta de elementos, de variables puestas sobre, que toman dos valores, 1 y menos 1, dispuestas sobre una red. Entonces eso se supone, esa es una buena representación de lo que podría ser un material ferromagnético, es decir, cuáles son las posibilidades para las partículas que están dispuestas sobre un material, de tener dispuestos sus espines. Bueno, 1 y menos 1, los valores que toman los variables en realidad nos dan información respecto de ese tema. Ese es el operador de energía, ¿cierto? Si ustedes se fijan, si eso representa energía, ahí están todas las posibles, ahí están los, si ese es el H, ¿no es cierto? Entonces, esa es una configuración posible. El espacio de configuraciones son todas las posibilidades que toma de tomar valores de cada una de las variables que están dispuestas en cada uno de estos puntitos sobre la red, o sea, los valores menos 1 y 1. Entonces uno obtiene un conjunto de valores, ¿no es cierto? Para el primer, por ejemplo, para el primer spin puede ser menos 1, el que está localizado acá, para el otro 1, etc. ¿Okay? Entonces obtiene un ordenamiento determinado para cada clase de configuración. Y la energía de la interacción en una configuración dada está dada por esto, ¿sí? Esta es la interacción entre los vecinos cercanos. Eso quiere decir vecinos cercanos, es decir, el I y el J. Si el I está acá, el J es uno de esos que está ahí. ¿Okay? Y este es un campo que uno le asocia al operador de energía. Estoy suponiendo que estoy poniendo un campo magnético asociado a este operador de energía que está acá. ¿Okay? Eso es lo que representa este término que está acá. Y acá la suma está sobre todos los elementos que están sobre la red y sumo hasta el total de números de elementos que tiene la red, o el total de puntos. Acuérdense que esa es la cardinalidad de este conjunto que está acá. Si por ejemplo, si uno quisiera saber qué configuraciones minimizan la energía, y J es positivo y H es positivo, entonces se da cuenta inmediatamente que si SI y SJ son 1, por ejemplo, aquí me quedan todos 1, aquí me queda 1 por 1 es 1, aquí me queda menos J, la sumatoria de IJ me queda lambda, módulo, el número de elementos que hay acá, y como estoy sumando sobre vecinos cercanos, me va a quedar el número de vecinos cercanos por el módulo de lambda, con un signo negativo, y acá me va a quedar algo parecido, menos H por el número de cosas que tiene este conjunto, el número de puntos, y me va a quedar un número negativo. O sea, si yo quiero minimizar esta energía al ojo, me doy cuenta que si pongo que las configuraciones, la configuración que tengo que tomar es S igual 1 y SJ igual 1 para todos los IJ, entonces eso es el valor más bajo que puede tomar esta cosa. Eso representa energía. ¿Okay? Entonces fíjense qué es lo que quiere estudiar uno, porque este es un sistema de partículas, no es una partícula sola que se está moviendo, sino que es bastante más que eso. En mecánica estadística lo que interesa es estudiar las funciones termodinámicas. Cuando uno define las funciones termodinámicas, prácticamente conoce todas las propiedades que tiene el sistema. Entonces la energía libre es esta expresión de acá. ¿Ya? Esto es menos 1 partido por beta. Beta es la temperatura inversa. Se supone que todos estos sistemas están en el equilibrio termodinámico, por lo tanto no hay tiempo involucrado, no tienen comportamiento dinámico, y lo único que nos interesa son las variaciones de la temperatura. Beta es temperatura inversa, o sea 1 partido por la temperatura. Ese z de lambda es lo que se llama la función partición de la función, y h, bueno, el z va a depender de h, que es el campo magnético que yo le agregué a mi hamiltoniano. Entonces el z lambda beta h es esta expresión que está acá. Acá es la suma sobre todas las configuraciones de esta exponencial. Aquí este es el operador de energía, se me olvidó ponerle el subíndice. Y aquí están todas las posibles configuraciones 1, menos 1, 1, 1, 1, etc. Eso se llama la función de partición a volumen finito del sistema. Esta es la energía libre a volumen finito del sistema. Entonces, ¿qué nos interesa? El estado de Gibbs se define como este funcional que está acá. O sea, toma una función que depende de las configuraciones S, ¿no es cierto? Y le aplica este funcional, ¿no es cierto? Aplico sobre G de S esta operatoria, si ustedes quieren, y obtengo un cierto resultado, ¿no es cierto? Estoy promediando en el fondo con respecto
a L elevado menos beta HS partido por Z menos 1 de lambda. Se lo pongo acá, perdón. Si pongo L elevado menos beta HS y lo divido por Z lambda beta H, que es esto, obtengo una densidad de probabilidad. Así que esto en realidad es una esperanza. El valor esperado de esta función G que depende de la configuración. Que puede ser cualquier cosa. Ahí vamos a ver unos ejemplos. Entonces, eso es lo que se llama el modelo de Ising en la red. Vamos. ¿Y qué nos interesa? No nos interesa cualquier cosa. Estos son los modelos con sistemas finitos. Ahí no pasa nada. El lambda está fijo. Este es el modelo y ese es el toro que está fijo en el espacio, si ustedes quieren, si lo doble. ¿Qué gracias tiene este modelo, por ejemplo? Veamos algunas de sus propiedades. Esa le dije que una función G que iba del espacio de configuración a los reales. ¿Ya? Entonces esa es la esperanza de esta función G, que puede ser alguna propiedad termodinámica, etcétera, que sea representada por esa función. ¿Qué gracia tiene este modelo? Tiene simetrías con respecto a un grupo que se llama el grupo Z2, que si yo cambio las variables SI por las variables menos SI, no pasa absolutamente nada con los promedios termodinámicos, es decir, con las esperanzas de estas funciones. Por ejemplo, con algunas de ellas. Por ejemplo, si yo hago variar ZI por menos ZI y lo coloco acá, y acá, y acá, entonces con unos cálculos más o menos rapiditos me voy a dar cuenta que cuando el valor del campo que yo puse es 0, el valor esperado de SI es 0. O sea, la probabilidad de que SI tome el valor 1 o menos 1 son exactamente la misma. O sea, no pasa absolutamente nada. ¿Okay? Así que eso es un punto importante que vamos a tener que ver más adelante. Ahora, desde el punto de vista termodinámico, cuando uno tiene un sistema finito, al sistema finito prácticamente no le pasa nada. Uno puede demostrar que todas estas funciones que aparecen acá son absolutamente continuas con respecto a sus parámetros. Por ejemplo, con respecto a beta y con respecto a h. O sea, aquí todo se comporta bien. O sea, a volumen finito todo es exactamente lo mismo. La simetría que se cumple es esta simetría que está acá. Okay. Así que ahí no hay ni transiciones de fase ni nada que se le parezca. ¿Cuándo empiezan a pasar cosas interesantes? Cuando yo tomo esa energía libre y hago tender el volumen de la cajita en donde tengo los puntitos a infinito de alguna manera adecuada que uno tiene que definir previamente. Entonces, eso debería borrarlo. La energía libre límite, F beta H, se define de esa manera. Es el límite de estas energías que habíamos definido sobre el volumen finito. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Cuando uno considera, o desde el punto de vista de la teoría de transiciones de fase, que hay un fenómeno crítico. Si todas estas funciones f lambda de h son funciones buenas desde el punto de vista de la continuidad, diferenciabilidad, etcétera, en beta y h, ¿qué pasa con estas funciones en el límite? Esto se llama límite termodinámico. Lo que pasa es que en general el comportamiento crítico de estos sistemas se manifiesta precisamente en la aparición de singularidades en las funciones límite, es decir, cuando calculo el límite del volumen tendiendo a infinito de esta expresión de acá, aparecen en esta función, que es la función límite, singularidades respecto de los valores de la temperatura inversa o del potencial. Y uno puede darse cuenta, efectivamente, que esos valores, esas singularidades, representan efectivamente puntos en los cuales o referidos a los cuales hay transiciones de fase, es decir, se encontraba primeramente el sistema en un estado y después para otro valor se encuentra en otro. Entonces, por ejemplo, en este caso específico, que es el caso del modelo de Ising definido sobre la red, ¿qué nos interesa estudiar? Por ejemplo, esta expresión que está acá, esto se llama la magnetización del sistema. ¿Okay? La magnetización del sistema a valores de H tendiendo a 0. Entonces, lo que tengo que hacer es tomo este promedio que está acá, ese es el valor esperado de la variable S sub i de H lambda. Fíjense, SI de H lambda no vale 0. Recuerden que
eso valía 0 solamente si H era 0. Eso valía 0. ¿Dónde está? No está arriba. No, se puso arriba. ¿En dónde estaban las...? Ups, se me chipoteó. Ahí está. Eso vale 0 solamente cuando H vale 0. O sea, cuando borro arriba el hamiltoniano, cuando elimino ese término, ahí existe la simetría. Si no, no hay simetría. Si yo pongo ese I y ese J con menos 1 y menos, con menos y menos, ahí me queda exactamente el mismo término. Si lo cambio ahí con H distinto de 0, ya no me queda el mismo hamiltoniano. Cambia. Este término queda positivo si pongo menos, y queda negativo si pongo más. ¿Okay? Así que esa regla, esa simetría, esa invarianza con respecto al grupo Z2 se produce solamente cuando H vale 0. Entonces, recuerden que lo que tenemos que estudiar son todos los promedios y todas las variables en el límite termodinámico, es decir, cuando el volumen se va a infinito. Entonces miremos esta. Aquí el H grande no es 0, o sea, aquí hay campo, así que estas cosas son distintas de 0, ¿no? O pueden ser 0, pero no siempre 0. Entonces lo que voy a estudiar es esto, ¿okay? En el límite. Entonces miremos el siguiente fenómeno, entre comillas. Si esta función fuera agradable en el límite, en términos de diferenciabilidad, a lo mejor esto fuese si yo la derivara realmente y tuviese una expresión analítica para esto, dependiendo de la temperatura y del H mismo, es muy probable que yo pueda intercambiar estos límites de acá. O sea, este límite cuando el volumen sea infinito pueda ponerlo después del límite cuando H tiende a 0. Si tiene condiciones buenas de diferenciabilidad de esta función que está acá, eventualmente yo debiese poder hacer los límites iterados en los dos sentidos. Es decir, pasar este límite para acá, hacer el cálculo primero y después el otro límite. Pero si puedo hacer eso, puedo pasar el límite para acá, y esto es finito, como ahí la función es continua con respecto a sus variables, por ejemplo H igual 0, es evaluar H lambda en 0. O sea, eso debiese valer 0. En toda aquella región, en el infinito, en donde yo pueda hacer eso, no pasa absolutamente nada. O sea, no hay transición de fase. Sin embargo, en aquellos puntos en donde yo no pueda hacer eso, no pueda hacer esta transición, lo más probable es que cuando haga límite cuando lambda tiende a infinito de esto, me dé una expresión tal que cuando yo tome el límite cuando H tiende a 0, eso se pegue un salto, hay un gap, y no sé, ¿y qué me está diciendo eso? Que en el fondo esta función de aquí no es diferenciable, o tiene una singularidad en realidad. ¿Okay? Eso es lo que dice. Si puedo intercambiar los dos límites, fíjense qué es esta función que está acá. Si esa función que está ahí yo la puedo calcular así. Si calculara a volumen finito el m, eso es sencillamente la derivada de la función de energía libre con respecto al h. Es la derivada. Eso es la derivada. No hagamos el cálculo, no vale la pena. Si tomo el límite cuando módulo de lambda tiende a infinito de esa derivada, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que esa derivada, si es distinta de 0 para ciertos valores de h cuando h tiende a 0, entonces estoy diciendo que esa cosa no es diferenciable, no hay diferenciabilidad, no puede haberla. Pues me da un límite por un lado y me da un límite y me da otro por el otro, ¿ya? Si puedo hacer los intercambios cuando h, si puedo pasar el h acá, el límite para acá, cuando h vale 0, acuérdense que aquí las cosas son continuas, y por lo tanto eso vale 0 por la simetría, vale 0. Si no puedo hacerlo, esta cosa no necesariamente vale 0, eso puede tener otro valor. Entonces lo que uno hace en estricto rigor es este paso. En el límite termodinámico las funciones termodinámicas no tienen que comportarse bien, necesariamente. Si tienen singularidades, esas singularidades dan cuenta de los fenómenos críticos. O sea, en este punto, por ejemplo, para algún valor de h, para algún valor de la temperatura, el sistema se comporta de otra manera. En el caso de la magnetización, porque este parámetro representa magnetización, ¿qué quiere decir la magnetización? Si estas cosas, estas medias que están acá, son distintas de 0, quiere decir que todos los spines están alineados en un mismo sentido. Si ese I
si SI pudiese, si esto fuese cero y esto fuera finito, y yo hago la transformación SI por menos SI, en el hamiltoniano me queda igual, en H igual 0. Y al hacer la suma esta de acá, el promedio del SI me queda igual a menos el promedio del SI. Y al hacer eso, estoy diciendo que la única alternativa es que el promedio vale 0. No hay otra alternativa. Pero eso es a volumen finito. Entonces, todas las transiciones, no solamente en este problema, este es el más simple de magnetización, el más simple. Todos estos problemas se resuelven exactamente de la misma manera. Cualquier problema en mecánica cuántica, mecánica clásica, lo que uno quiera, es exactamente el mismo principio. El principio de que los comportamientos críticos se manifiestan solamente en el límite termodinámico. Entonces, esa es una transición de fase de segundo orden porque tiene que ver con la primera derivada parcial de f con respecto a un parámetro. Esas son de segundo orden. Si las singularidades estuviesen en la función de energía libre, donde no hay ninguna derivada, esas transiciones se llaman transiciones de fase de primer orden. Entonces depende de la derivada de la energía libre, el FH beta, en el límite termodinámico. Entonces, para este modelo, que es el modelo de Ising, este que está acá, de las partículas dispuestas sobre la red, uno tiene dos alternativas. Uno puede, para este, demostrar exactamente en dos dimensiones que para T menor que una temperatura crítica, M es distinto de 0, y que para T mayor o igual que esa temperatura crítica, eso es 0. Entonces, si uno dibuja, hace el diagrama temperatura versus H, que en el fondo es el diagrama de fase, se da cuenta que en la figura que le aparece, hay una discontinuidad entre los valores que toma la función M, en términos de T y de H. Entonces, además, ruptura de la simetría y emergencia de interacciones de largo alcance. ¿Qué quiere decir ruptura de la simetría? Eso es distinto de 0. Para T menores que TC. O sea, ese mismo límite también es distinto de 0. También puedo demostrar uno que es distinto de 0. Cuando es finito, esta cosa, si yo saco ese límite cuando H tiende a 0 de eso, es 0, no le pasa nada. Hay continuidad absoluta. Y además puede agregar una propiedad más. Si uno calcula este término que está acá, un mismo límite, primero el límite cuando se va al volumen infinito, después el límite cuando H es 0 de este término que está acá, puede demostrar que este término en el límite es exactamente igual que este que está acá. En aquellos puntos donde yo puedo pasar este límite para adelante, esto vale 0, así que este término también vale 0. En aquellas partes en donde no puedo pasarla, esto va a ser distinto de 0 y esto va a ser distinto de 0. Entonces, lo que uno sabe es que esto, en estricto rigor, debiese ser 0. Cuando el volumen es finito, estas cosas debiesen ser 0, porque estoy hablando de una interacción solamente entre vecinos cercanos, y aquí me equivoqué, ese IJ sin los vecinos cercanos. ¿Okay? Entonces, esta debiese ser 0 igual que esta que está acá, cuando H se va a 0. Por las propiedades de simetría, ¿no? Borren esa, eso me da 0, eso es igual a eso, así que todas estas debiesen ser 0. Lo que está diciendo es que solamente puedo interactuar con estos vecinos. Aquí estoy sumando sobre todo los IJ que están sobre la red ahora, no con esos vecinos, eso está mal. Entonces, ¿qué dice eso? Que cuando hay transición de fase, cuando hay magnetización, además, se produce interacción, no solamente con estos vecinos cercanos, sino que se produce interacción con todos los elementos de la red. ¿Cómo? No sé, pero pasa. O sea, si hay magnetización, en el momento en que se produce la magnetización, además, cada puntito de aquí interactúa con todos los otros puntos de la red. Si no, esto debería ser 0. Este término es exactamente igual a ese término. Si uno no calcula nada, si no le pone límite, si lo toma desde el punto de vista finito. ¿Ok? Así que si eso es igual a eso, en aquella parte en donde H es 0, finito, eso debe ser 0. Eso debe ser 0. La pregunta, ¿se mantiene esa condición en el límite termodinámico? La respuesta es no. No. Bueno, esos son algunos de los fenómenos. Ahora, pregunta, ¿este modelo representa algún modelo real? No. O sea, no hay... O sea, yo recuerdo solamente un ejemplo experimental en donde aparentemente hay alguna correlación entre el modelo de Ising
y un problema de magnetización en un metal, pero no podría decírselo exactamente, pero son solamente visiones cualitativas, no van a encontrar ningún fenómeno. Los fenómenos son mucho más complicados que esto. Bueno, eso es delta T, eso es delta T cambia. Antes de saber cómo resolver el problema en dos dimensiones, se hacía una cosa que se llamaba la aproximación de campo medio. Entonces, en lugar de usar el hamiltoniano, el operador de energía inicial, se aproximaba de alguna manera. Eso se llama una aproximación molecular. No importa lo que sea, pero me quedaba un hamiltoniano que era de esa forma. ¿Okay? Y si uno calculaba la energía libre con este hamiltoniano y calculaba la energía libre con el original, se da cuenta que en el límite las dos coincidían. Entonces uno decía, bueno, si las dos coinciden y le empiezo a calcular derivadas, lo razonable sería que dieran resultados parecidos respecto de los fenómenos críticos. Y la respuesta es no. El modelo en dos dimensiones es exactamente resoluble, se puede resolver. No voy a poner aquí la solución, porque no tiene sentido. Se puede resolver. El modelo del Minfield, ese es el campo libre, también tiene solución, y en el límite termodinámico, usando este hamiltoniano, usando el original, el resultado de la energía libre es exactamente igual. Cerca de los puntos críticos, o sea, cuando la temperatura está cerca de la temperatura crítica, no tiene nada parecido. El modelo general en dos dimensiones se puede calcular exactamente. El modelo aproximativo me da una buena aproximación de la energía libre. Pero cuando yo calculo los parámetros críticos, no me salen iguales. No solo no me salen iguales, cuando me acerco a la temperatura crítica, cerca de la temperatura crítica, el comportamiento de los dos modelos es absolutamente diferente. ¿Cuál es el problema? Que prácticamente todos los problemas en el futuro, no solamente en este caso específico, son aproximaciones de campo medio. Eso puede pasar en mecánica cuántica, pasa con sistemas bosónicos, pasa con sistemas fermiónicos, etc. Exactamente lo mismo. Entonces la pregunta, si bien este modelo, por ejemplo, sirve para describir las fases, sirve para describir dónde se producen las fases, y en algún sentido encajan los dos diagramas de fase, cuando se acerca al punto crítico, no describe nada. O sea, son absolutamente diferentes. Entonces, ese problema fue un problema abierto durante muchos años. Y para que vean que no todo es matemática, sobre el mismo modelo, que es el más simple de todo, el modelo de Ising es el más simple de todo, o sea, se lo puede calcular uno rápidamente, hay una hipótesis, de escala de Widom-Kadanoff. Dice que en realidad lo que pasa cerca de los puntos críticos es que la energía libre, en el caso del sistema de Ising, la energía libre la puede descomponer en una F regular, lo que se llama regular, que es en realidad la que da cuenta del fenómeno crítico fuera del puntito, en la fase, ya incorporada a la fase, y una singular en donde en realidad esa está metida en el fenómeno crítico, directamente, o sea, está cercana al punto crítico, cercana a la temperatura crítica. Esta me sirve para describir el sistema cerca de la temperatura crítica, y esta no muy cerca. Cerca quiere decir muy cerca. Y además tiene una cierta propiedad. Esa F singular es una función homogénea, en este sentido. O sea, si yo multiplico beta por lambda y h por lambda, puedo sacar en ambos casos el lambda para afuera un cierto exponente. ¿Okay? O sea, hay eso es lo que se llama la hipótesis de escala. O sea, en el fondo lo que está diciendo que cerca del punto crítico, si yo achico la escala de mis parámetros, el comportamiento de la energía libre es exactamente o muy parecida, salvo estos parámetros que están afuera, salvo multiplicación por esto, que la energía libre original. Es decir, tiene prácticamente el mismo comportamiento. Eso es como poner una constante, ¿no?, de escala, ¿no?, de tamaño. Si miro más chico, sigue siendo igual. Eso no pasa en las otras partes de la fase. Eso no sucede. Pero esa es una hipótesis fenomenológica. Es una conjetura, no es un resultado matemático. Entonces, cuando hacían experimentos o hacían evaluaciones de algunos fenómenos críticos, esto resultaba. Entonces, esa parte
Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que se hace en general? Ah, me faltó. Tengo que irme para arriba. Tengo que irme para arriba. Esa es la aproximación de campo medio. Y me saltó una cosita. Pero es un poquito. Va. Si yo había puesto una cosa de temperatura acá, se la puede notar en la pizarra. Ahí está. Entonces ahí dice, el modelo de campo medio entrega resultados diferentes de los obtenidos con la solución exacta. Eso se llama temperatura reducida. Entonces cuando estoy muy cercano de la temperatura crítica, yo quiero saber cómo se comportan las funciones termodinámicas. Entonces el exponente crítico asociado a una función f de t es una cosa de este tipo. Es el límite cuando t tiende a cero, o sea, cuando esto se está haciendo tan chico como uno quiera. La relación entre la temperatura y la temperatura crítica es muy pequeña. Del módulo de la función termodinámica que estoy mirando, partido por el logaritmo del módulo de t. Eso en el fondo quiere decir que el módulo de f de t se comporta muy parecido al módulo de t elevado a lambda, que es una ley de potencia. Cuando estoy muy cerca del punto crítico, podría ser ¿cómo se llama? La función energía libre, F de energía libre, pero ahora evaluada en esa temperatura reducida de T, H en el 0. Eso debería ser del orden de T elevado a un exponente. Y eso pasa en la práctica. O sea, cuando se hacen los experimentos y uno mira las cosas experimentalmente, no necesariamente con un problema específico, sino que con un problema experimental, se da cuenta que esas funciones termodinámicas tienen efectivamente evaluadas y numéricamente comportamientos de ese tipo, como si compusieron la potencia de esa diferencia que está ahí. Y había que explicar eso, y además de explicar eso, una manera de explicar eso fue precisamente incorporar esa F singular que está ahí. Pero como les digo, es una hipótesis que no es una hipótesis matemática, es una hipótesis física. Pero descubrieron una cosa más. Para la magnetización, por ejemplo, si yo pusiera m de t acá, existe un lambda para el modelo de Ising. Para otro tipo de conductividad, supongan ustedes del material, existe otro tipo de lambda con t. Entonces descubrieron una cosa, que para varios modelos diferentes o para varios materiales diferentes, las relaciones entre esos índices que están acá tienen alguna vinculación entre ellos. Por ejemplo, no sé, pues los modelos ferromagnéticos, el exponente que está asociado a la magnetización con el exponente que está asociado a otra propiedad son iguales a una constante. Entonces la pregunta, y son diferentes materiales. Entonces la pregunta es ¿por qué? El lambda puede ser diferente al lambda de otro, pero cuando lo sumo con otra propiedad me da exactamente una constante. Entonces la pregunta es ¿qué tiene que ver eso con la termodinámica del sistema? O sea, son condiciones universales sobre el sistema, no tiene que ver con el fenómeno específico. Entonces, ¿por qué interesan los puntos críticos? Entonces, porque en realidad este es un problema que sirve para caracterizar un tipo de fenómeno específico de una clase, porque, insisto, los lambda no están dependiendo del tipo de material que estoy observando, porque soy incapaz, desde el punto de vista matemático o físico, de definir lo que está pasando en el punto crítico, y porque me dan una manera de clasificar a ciertas clases de fenómenos. ¿Okay? Ese es el problema. Por eso son importantes los puntos críticos. Y finalmente para justificar toda esta cosa, porque la hipótesis de Kadanoff y de Widom no da cuenta de estas relaciones entre los parámetros críticos. Lo que se hizo fue crear una nueva teoría que se llama la teoría, que no la voy a mostrar aquí, que se llama la teoría del grupo de renormalización. Se la volvieron a aplicar sobre el modelo de Ising, y esa teoría da cuenta de por qué en algunos determinados casos, para algunas clases determinadas de materiales, efectivamente se producía una relación entre los parámetros críticos. Es decir, cerca de la temperatura crítica de transición de fase,
las variables se comportaban así, los exponentes críticos, y después si uno encontraba ciertas relaciones con ellos para una clase determinada de elementos, todos tenían el mismo comportamiento. Entonces por eso se llaman exponentes universales. Estas son características universales del sistema y interesan. Y por eso era importante, ¿no es cierto?, que se demostrara matemáticamente de dónde salían esas relaciones. O sea, y el grupo de renormalización o la teoría de la renormalización es precisamente eso lo que hace. Y lo que hace es mira el modelo de Ising y en lugar de mirar así por partes el modelo, o sea, aislados los puntos, primero aquí, con este, lo que hace es mirarlos por bloque. Y la teoría es un poco complicada, entonces escribirla acá es complicado, pero da cuenta de ese fenómeno. Vuelvo a insistir, esto es para darles una idea general de los problemas de la teoría. Los modelos son múltiples, variados, y este es el más simple de todos. O sea, este es el papi de todos los modelos. El modelo clásico de Ising, el papi de todos los modelos. Y de ahí para adelante todos los modelos son de campo medio. No hay manera de aproximar un fenómeno físico X complejo con modelos muy rigurosos. Prácticamente todos los modelos que uno tiene, que piensa que representan la realidad, finalmente tiene que reducirlos o linealizarlos. No hay otra alternativa. Entonces les voy a mostrar algunos resultados y les voy a mostrar brevemente. Una cosa que es importante, que pasó el año 95. El año 95 se descubrió, entre comillas, un fenómeno que se llama el fenómeno de la condensación de Bose-Einstein desde el punto de vista experimental. Por primera vez se enfriaron partículas que tienen una cierta característica, que se llaman partículas de Bose, a temperaturas cercanas al cero absoluto. En mecánica cuántica las partículas vienen representadas por funciones de onda, son estados en un espacio de Hilbert, son funciones en un espacio de Hilbert. Entonces cuando la temperatura baja, los sistemas generalmente tienen energías discretas, entonces están en escala, ¿cierto? De la más baja hacia arriba. Hacia arriba pueden ocupar cualquier cantidad de... Y además, cuando se enfría el sistema, las partículas se empiezan a asociar al estado de energía más bajo. Es decir, podían haber dos partículas asociadas al estado más bajo al principio, una temperatura razonable, ambiente, y finalmente termina, cuando se baja mucho, una gran cantidad de partículas comparado con el total de partículas asociado al estado más bajo. Eso hace que esa partícula, entre comillas, formada por muchas y que tiene asociado el mismo estado, la misma función de onda, tenga un comportamiento macroscópico. O sea, si tengo, por ejemplo, helio superfluido y bajo la temperatura, el resultado final del bajar la temperatura es la producción de condensación de Bose-Einstein y que el helio salga de las paredes del capilar en donde estaba encerrado sin que la tensión superficial con las paredes del capilar se lo impida. O sea, en 5 minutos el helio estaba completamente afuera. Como el aceite también tiene un cierto grado de superfluidez, en el sentido, si ustedes toman una botellita y la dejan semiabierta, se van a dar cuenta que a la semana, sin que ustedes la hayan movido, por el bollete para abajo, por afuera, está llena de aceite. No es que se haya evaporado el aceite no se evapora, sino que sencillamente sale por la parte de arriba de la botella y empieza a escurrir por el costado. Eso tiene que ver con la viscosidad. Entonces la viscosidad es prácticamente cero, lo mismo que la superconductividad. Un electrón se mueve a través de un superconductor, significa que prácticamente no hay pérdida de energía cuando se mueve por ahí. Ese es el único principio. Entonces, ese fenómeno, que se suponía que era una transición de fase, en realidad, en estricto rigor no lo es, porque la cantidad de átomos, el de la condensación, que están encerrados dentro de las trampas magnéticas, en donde se hizo el experimento el año 95, el número de átomos es finito, no es un número infinito. Es decir, ellos los investigadores detectaron que, midiéndolo, que una gran cantidad de los átomos que están encerrados, que pueden ser 1000 millones, pero es nada, están asociados, una porción importante, están asociados a los estados más bajos de energía, no necesariamente al cero absoluto. Entonces la pregunta es, ganaron el Nobel por eso, pero la pregunta es, ¿eso es la condensación de Bose-Einstein?
Y la verdad que no es la condensación. Si la condensación se verifica solamente en el límite termodinámico. Y de hecho, las aproximaciones que se hacen, como es un número finito, hay que hacer algunas trampas matemáticas para simular que el número de átomos del sistema sea infinito. Pero eso es una trampa matemática. Y con la trampa matemática incluida, los resultados finales en las evaluaciones numéricas respecto de lo que se observa no son concordantes. Es decir, si bien es cierto, lo que uno prueba es que a temperaturas bajas los átomos se empiezan a asimilar al estado más bajo, no puede demostrar que eso sea una transición de fase, en el sentido de singularidad de una función termodinámica en el límite. Igual que en el caso del modelo de Ising, el modelo de bosones, se los voy a mostrar nomás para que no voy a entrar en detalle, que es absurdo. Déjenme mostrárselo. Les voy a mostrar algunas cosas. ¿Cómo se ve? Miren, el modelo general, el modelo más general de bosones es eso. ¿Ya? Esas cosas que están aquí son operadores. Ese operador crea partículas y ese operador aniquila partículas, son operadores, ya no son funciones, no son S's. ¿Ya? Y trabajan y viven sobre un espacio de Hilbert especial. ¿Ya? Es un operador todo junto y tiene varias características. ¿Ya? Si uno aplica el teorema espectral, uno puede descomponer esto en energía. El operador se ve así, esa es la parte libre del operador, ese es el H que yo lo había mostrado en el caso de Ising. Uno puede mostrar ahí, puede definir presión, que es el equivalente a la energía libre. ¿Okay? Puede definir varias cosas. Uno pide algunas características para el sistema, por ejemplo, que el número de partículas dividido por el volumen, cuando el volumen sea infinito, se mantenga constante. O sea, estoy echando partículas dentro del recipiente en donde están encerrados los átomos. ¿Qué más pide? Entonces, si uno hace una teoría de campo medio, por ejemplo, para eso, en un espacio adecuado, obtiene una cosa como esa. Ese es como el modelo de campo medio para Ising. Esos son operadores, como les dije, de creación y aniquilación de partículas. Que gracias cumplen con esa regla de conmutación, hacer delta de Dirac. Eso de energía, eso. Igual que antes había un J, ¿no es cierto? Bueno, ahora para cada uno de los elementos aquí hay un lambda, es el equivalente al J. ¿No? Es el operador número de partículas. El estado de Gibbs es eso, igual que antes. Ahora solo no es una suma, sino que es una traza. El H que está acá es el espacio en donde están definidos los operadores, estos que están acá. Esa es la energía que habíamos visto delante. Es igual que antes, no hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Este μ que está aquí, este es el operador número de partículas. Este μ que está aquí da cuenta de cómo voy echando partículas en el sistema. Porque yo quiero que se mantenga constante n partido por b. Eso es lo que me interesa. Así que ese gamma de μ es el operador de energía menos algo. Entonces uno demuestra... Todo esto es una teoría de campo medio. Todo esto es campo medio. Ese hamiltoniano horrible que con I y J que están ahí puede ser aproximado por estas cosas. Entonces la pregunta, en los puntos críticos, ¿aproxima bien lo que estamos haciendo? Y ahora, en el caso específico que tenemos, en donde las cosas están en un volumen finito y el número de átomos es finito, ¿esto da cuenta del fenómeno? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Independiente de lo que esto sea ahora, es igual que en el caso del modelo de Ising. No hay ninguna diferencia, solamente que aquí los parámetros críticos son diferentes. ¿Cuál es el parámetro crítico acá? Este. El límite cuando el volumen tiende a infinito del número de partículas asociado al estado fundamental dividido por el volumen, cuando el volumen sea infinito tiene que ser una constante. Eso quiere decir que cuando baja la temperatura suficiente al cero absoluto, la proporción de átomos que están asociadas al nivel fundamental comparada con el volumen es grande. O sea, es una fracción del volumen. Eso es lo que dice. Y eso se va a mantener a medida que yo hago tender el volumen a infinito. Por eso va a depender del μ, porque con el μ yo estoy echando átomos dentro de la caja, que va agrandándose. ¿Ok? Si esto fuera finito, y yo hago tender el volumen al infinito y no meto átomos, eso es cero, ¿no? Eso es cero, ¿no? Eso se va a cero. ¿Ok? Entonces uno va a decir que hay condensación de Bose-Einstein cuando la densidad de partículas en el límite termodinámico
sea mayor que 0, es un número positivo, sea estrictamente mayor que 0, ¿sí? Pero eso es el equivalente al m. Y esto también es una transición de fase de segundo orden, porque esta cosita que está acá, yo lo obtengo derivando la energía libre del sistema de bosones en la caja. Así que es de segundo orden. O sea, esto representa una singularidad de segundo orden para el sistema. O sea, es una transición de fase. Ya. Entonces, bueno, aquí hay unos resultados, cómo se hace, cómo se aproxima, cómo se obtienen las energías libres, etc. Entonces, yo quería mostrarles, para terminar, porque es cortito, y como la Eliana no llegó, lo que les dije. Las trampas magnéticas son cosas así, o sea, no son un cuadrado, puede ser cualquier forma, pero los átomos están metidos acá. Entonces, ¿cómo los enfrían? Hay dos técnicas, una que se llama el laser cooling, que es el enfriamiento con láser, o sea, disparan láser al interior de la cámara. Es una trampa magnética, no es una caja. Entonces, dentro de la trampa pasan haces de luz, y lo que hacen es, bueno, es hacer bajar la temperatura a valores cercanos a 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace después? Se cambian los parámetros de la trampa electromagnética y se deja salir aquellos que son más calientes, que tienen más energía. Y así van bajando la temperatura de los átomos que están dentro de la trampa, hasta que llegan cerca del cero absoluto de Kelvin. Bueno, nunca se varía el número de átomos salvo los que sacaste. O sea, aquí límite no hay por ningún lado. Todas las cosas que están aquí son más parecidos a osciladores armónicos que a átomos. Estos están vibrando, ¿no? O sea, tienen solamente energía de vibración. Así que esa energía que está ahí no es p cuadrado medio como parecía por allá, es otra. Entonces, una manera de hacer que esto se parezca a un fenómeno crítico en el sentido del límite termodinámico es hacer algunas condiciones. En vez de lambda y eso se llaman omega, ¿ya? Por una cosa le vamos a poner omega i, ¿ya? Entonces ahí aparece a i ahí, ya más algo. Entonces lo que uno pide es que omega, el más chiquitito, el más bajo, y 0 menor o igual que, bueno, el i está entre y vaya. ¿Ya? Entonces uno pide que este se vaya a 0 cuando esto es una trampa, ¿no? Porque n no se va nunca a infinito. Entonces omega se va a 0 cuando n se va a infinito, y pide que n omega 0 sea constante. El volumen está fijo. Así que lo que yo estoy calculando ya no son promedios sobre el volumen de partida. Si uno calcula eso, uno puede obtener algún resultado para presión, como si esto fuese un límite termodinámico, efectivamente. Lo puede obtener. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega al límite y empieza a calcular los parámetros críticos y etcétera, se da cuenta que tampoco coincide con el modelo restringido al volumen finito. Tampoco sirve. Entonces es un problema. Ese es un problema abierto, eso no está resuelto. O sea, uno puede hacer esto, puede ver que esto efectivamente tiene sentido desde el punto de vista del límite termodinámico, pero desde el punto de vista práctico tiene poca aplicabilidad. Insisto, los modelos matemáticos en transiciones de fase tienen características cualitativas más que cuantitativas. Son pautas para hacer experimentos, son pautas para la acción, no representan estrictamente lo que pasa. Una de las cosas importantes que se hizo con la renormalización fue precisamente poder calificar algún tipo de fenómenos dentro de clases. Y eso ya es mucho. Pero los fenómenos, tomen en cuenta que son fenómenos microscópicos. Estamos hablando de 10 elevado a la menos 16. Entonces, hay que tratarlo y tomando en cuenta todas las variables que están implícitas en el fenómeno. Uno de hecho deja de lado el tiempo, porque esto es mecánica estadística del equilibrio. Aquí el tiempo no existe, pero eso es falso. O sea, yo si intervengo en un sistema de bosones, lo estoy interviniendo temporalmente.
Y a pesar de que haga un estudio estadístico desde el punto de vista del equilibrio, o sea que está en equilibrio termodinámico, la cosa se está moviendo en el tiempo y eso afecta a los resultados. Es decir, que no resulte el modelo respecto de las evaluaciones del modelo en el límite respecto de lo que pasa realmente, no es sorprendente. O sea, sorprendente sería si resultara, porque quiere decir que la naturaleza es tan simple que en realidad yo necesito un par de ecuaciones para dar cuenta de todo. Pero esto es complicado. Eso les quería contar, esa es la historia, entre comillas, de las transiciones de fase. O sea, aquí hay un acuerdo también, entre comillas, entre todos, en entender lo que es una transición de fase. A uno podría cambiar en 20 años más respecto del concepto de transición de fase, dependiendo de lo que vaya encontrando. Esto no son pies forzados, o sea, esto no tiene por qué mantenerse en el tiempo. Todo queda abierto. Bonito lo de la, ¿cómo se llama? Esta cuestión de que en el punto crítico, ¿no es cierto?, uno encuentra estos parámetros críticos y los parámetros críticos para ciertos tipos de materiales cumplan condiciones que son iguales para todos. Y eso sí que experimentalmente lo pueden demostrar. Eso sí que es notable. No sé, eso es lo que quería contar. No. El análisis no aplica no para temperaturas bajas, sino que para temperaturas altas, cuando un gas se convierte en gas. No es malo cuando tú estás en la región ya, tú sabes que hay temperatura crítica, tú sabes que hay transición de fase. ¿Dónde fallan sustancialmente los modelos? Fallan sustancialmente en la vecindad de los puntos críticos. Bueno, me lo preguntaste para temperatura alta. De esa, chuta, no sé. Me mentiría si te digo que sé, pero no debiese ser diferente. ¿Eh? Si lo que me interesa es sencillamente cuán cerca estoy yo de la temperatura crítica.